Yo quiero presentar algunos elementos que los he dividido en 4 partes, unos hechos estilizados, unos retos, unos problemas y algunas alternativas de solución. Primero, ¿cuáles son los hechos estilizados? Bogotá tiene una participación en el PIB nacional de alrededor entre el 25 y 26%. Ojo con eso, Bogotá en alguna medida tiene la actividad de la 4ª parte de la actividad económica del país. Esperaría uno que el presupuesto de Bogotá fuera similar en la 4ª parte del presupuesto nacional, cosa que no lo es, lo que implica un reto interesante. En términos del gasto, necesitamos mejorar la eficiencia del gasto. En general, yo creería que no se debe realizar ningún proyecto sin una formulación, sin un financiamiento y sin una evaluación económica y social pertinente a este nivel. Un par de consideraciones finales. El metro, ¿correcto? Aquí se ha comentado sobre la necesidad, sobre la importancia que tiene el metro, en el cual yo creo que todos estamos de acuerdo, pero se requiere un análisis juicioso en alguna medida al involucrarlo integralmente con todo el manejo del transporte de Bogotá, con las vías, con los semáforos, con el tren de cercanías, con Transmilenio. Se requiere un análisis juicioso y yo creo que ese es un reto muy importante. También es clave tener claro que el perfil de la deuda y de las finanzas de Bogotá cambian al comparar la situación sin metro y con metro. Doy un indicador sencillo. El metro tiene un valor más o menos aproximado, lo que se tiene de unos 3.000 millones de dólares. El presupuesto del sector central son 4.500 millones de dólares. El valor del metro, aquí palabras más, palabras menos, 67% del presupuesto de la ciudad. Por supuesto que la ciudad no lo va a financiar. La ciudad solamente financiaría el 30%, bueno, estaría financiando el 20% en alguna medida en general a este nivel, sí financia el 30%. Pero el reto muy importante es que hay que tener en cuidado, digamos, con este tipo de análisis. El metro genera un alto costo de oportunidad, la inversión se puede canalizar hacia allá, pero hay que tener claro que esto, si no se potencian los ingresos, si no se potencian los recursos de la ciudad, va a generar un desplazamiento y un costo de oportunidad alto en salud, en educación y en mantenimiento de vías. Eso es un elemento importante, digamos, para tratar de compensar esa inversión que va a requerir en general el metro. No obstante, pues el metro tiene sus beneficios, como ustedes lo han notado. Finalmente, la ciudad tiene unas contingencias que es clave tenerlas en cuenta. Tiene un pasivo pensional alto, tiene en general un pasivo pensional que ronda alrededor, estimaciones gruesas de 8 billones de pesos, tiene unas sentencias y conciliaciones, tiene unos problemas de contingencias en operaciones de crédito público y en los contratos administrativos, ustedes lo acaban de ver, el caso de las vías, ahí hay unas contingencias que se van y una serie de pasivos exigibles. Con esto lo que queríamos llamar la atención en alguna medida es que hay que tener mucho cuidado con la radiografía que se tiene para seguir manteniendo las finanzas de una forma muy sana y muy razonable para poder emprender las obras de la mejor forma. No olvidar que existen alternativas público-privadas de asociación que son muy importantes para explotar hacia el futuro y darle una potencialidad en el crecimiento económico a la ciudad. Mil gracias. En primer lugar, muchas veces se cree que el tema de la corrupción está únicamente relacionado con el derecho, con temas penales. Y cuando se amplía un poco más la frontera, creen que se tiene relación también con el derecho disciplinario o la responsabilidad fiscal. Pero el tema de la corrupción no es exclusivamente un tema jurídico, es un tema también de cultura. Y no de cultura solamente de los políticos o de los servidores públicos, sino de los ciudadanos, del sector privado. Y desde luego también hay otro factor que rige el comportamiento humano y social, que es la parte ética individual. Por tener fisuras enormes entre estos sectores, no se trata de hacer moralismo en el sentido de igualar la ética al derecho, cada uno tiene su ámbito y sus características, pero fisuras demasiado amplias, grietas, permitieron que en Colombia se colara incluso el espacio para que hubiera guerrilla y paramilitares. La guerrilla y los paramilitares son claramente organizaciones ilegales, ahí está el mundo del derecho, pero en amplios sectores sociales, por falta de comprensión de la gravedad de lo que ellos representaban, se fue complaciente y por eso prosperaron durante casi 40 años.
y hubo también complacencias éticas. Esas fisuras generan problemas tan graves como ese y desde luego el de la corrupción. Las propuestas. Necesitamos, por una parte, acceder a mayor información pública. La materia prima de la lucha contra la corrupción es la información. Hay que enseriar la rendición de cuentas de la alcaldía. Debe aumentarse la participación ciudadana y tenemos un proyecto que vamos a poner a disposición de todos, un proyecto de acuerdo para que una persona con una sola firma pueda presentar propuestas de control político a un concejal o a una bancada o a la presidencia de la corporación. Desde luego hay que fortalecer el control interno, revisar la personería. Llevamos 2 años con un personero en silencio, Contraloría que llevamos para 10 meses en silencio y Veeduría que llevamos para 8 años en silencio. Tenemos 21 indicadores para elevar los estándares de la gestión pública y que permitan reducir las probabilidades de corrupción. Tenemos la propuesta de que se mejore, como se hizo al final del gobierno, el sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos para que la administración pública sea perfectamente sensible y actúe de manera oportuna frente a las inquietudes o denuncias ciudadanas. Y pensamos que aunque la mayoría de los concejales de la ciudad asisten casi todo el tiempo a las sesiones, vendría bien como a ejemplo al resto de los 1.100 consejos del país que se pusiera como norma para poder acceder a los honorarios que asistieran al 80% del tiempo de la sesión. Lo que nos corresponde frente a los ciudadanos, para terminar, es denunciar, participar para eso es muy importante tener acceso a información pública y tener una indignación inteligente que acabe incluso con la impunidad política, y este año tenemos una oportunidad para eso. No podemos tener gerencia eficiente de la ciudad si no tenemos control. Y la ciudad tiene 3 organismos encargados de vigilar la ejecución del presupuesto. Son la Contraloría Distrital, la Veeduría y la Personería. Señor presidente, le voy a dar una cifra que lo puede poner a usted a soñar. En Bogotá este año hay 104.254 contratos de obra pública vigentes. 104.254 contratos. Yo estoy haciéndole aquí un resumen. Yo digo que usted nos ha dicho que los órganos de control valen más de 160.000 millones y cuestiona su eficiencia. Los contratos. El número de contratos es 104.254 contratos de obra pública. ¿Cuántos de esos realmente está controlando la Veeduría, la Contraloría o la Personería? Pues un porcentaje minúsculo. Y por lo tanto la ineficiencia y la incapacidad que tenemos de tener las obras terminadas a tiempo dentro de los presupuestos, por eso las adiciones de contratos, por eso los nules, por eso tantas y tantas dificultades que está viviendo la ciudad actualmente, que la tienen postrada. Entonces, señor presidente, mi mensaje el día de hoy es: sin control es absolutamente imposible tener eficiencia. Muchas gracias. El modelo financiero de Bogotá está obsoleto hoy en día y acá hay que establecer una renovación jurídica para la ciudad y de esta manera actualizar todas las normas y específicamente el Estatuto Orgánico de Bogotá, el 1421, que es una norma que hoy está completamente anacrónica, y ni qué hablar de la deficiencia que tenemos en vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Yo termino refiriéndome al tema del control, y con esas cifras que nos han traído y las que nos ha hecho el representante Gómez, yo creería que la reflexión debe ir más allá, y es si el sistema de control es realmente el eficiente. El sistema de control actual, no podemos olvidarnos que es un control posterior, y ya cuando el daño está causado, ya cuando las obras están retrasadas, ya cuando las autoridades tienen que estar pensando en la caducidad de los contratos, pues eso va a repercutir sin duda alguna en un detrimento muy grande para la ciudad, en un detrimento muy grande patrimonialmente para la ciudad, que sin duda hace llamar a la reflexión sobre el sistema de control.
La gran palabra entonces es, y soy un convencido de ella, es renovación financiera, renovación jurídica, renovación urbana, que usted tanto ha hablado de eso, presidente Uribe, y que estoy completamente de acuerdo con ella, renovación vial y renovación en la vivienda de interés social y de interés prioritario, que solo se conseguirá a través de la renovación urbana, porque el suelo en Bogotá ya es escaso para adelantar ese tipo de programas. Definitivamente Bogotá, desafortunadamente, no es una ciudad eficiente, y eso impacta enormemente un tema que se habló anteriormente, que era el tema de la competitividad de la ciudad. La gerencia pública no es nada distinto a la aplicación de las mejores prácticas administrativas que se dan en el sector privado. ¿Cuál es la diferencia entre la gerencia privada y la gerencia pública? Que la primera propende por el superávit de las empresas. La gerencia pública se enfoca a lo social. Bogotá indudablemente necesita la aplicación de las mejores prácticas del mercado para poder ser eficiente. Necesitamos gerencia pública, por ejemplo, para desarrollar 450.000 viviendas que necesita la ciudad y que hoy tienen déficit. Ese es un sector estratégico que le daría un gran crecimiento a la ciudad. Ahora que se hablaba de las cifras, doctor Raúl, usted nos indicaba cómo el Producto Interno Bruto de la ciudad ha venido creciendo, pero podría crecer 2 o 3 veces. Si nosotros somos capaces de buscar un sector estratégico, como la educación superior y como la vivienda, nosotros podríamos tener a la ciudad creciendo al 12%. Ahora lo decía un líder que conozco en Ciudad Bolívar y que hacía muchos años no lo veía, Mario Gil, que hablaba de que su hija no tenía posibilidades porque el ICETEX le había negado el crédito. Presidente, esta técnica ya se ha venido utilizando en los países desarrollados del mundo como Canadá, y lo podríamos utilizar en Bogotá, y se ha utilizado también para la financiación de vivienda, y es que el distrito, por ejemplo, abriera un gran cupo en el Fondo Nacional de Garantías que fuera la balista para que 55.000 bachilleres, de los que hoy no pueden ir a la educación superior, pudieran ir. Y ese sería el gran modelo que nos permitiría el emprendimiento en la ciudad de Bogotá. Bogotá podría tener 500.000 emprendedores capaces de generar 1.500.000 empleos nuevos. Solamente en la construcción de viviendas se podrían generar establemente 300.000 nuevos trabajos en la ciudad. Yo creo que es más el daño que se le hace a la ciudad no tomando decisiones en el corto plazo, como por ejemplo hacer el metro de manera inmediata. ¿Sabe cuánto le costaría el metro a cada bogotano por los próximos 30 años? 100 pesos diarios. Yo creo que somos capaces de pagar 100 pesos diarios si vamos a mejorar la calidad de vida de nosotros y de las próximas generaciones. Muchas gracias. Quienes pensamos en el futuro debemos concentrarnos en cuáles son las medidas que vamos a tomar para que esta ciudad tenga la capacidad de producir la riqueza necesaria para poder consolidar estos proyectos y estos sueños. El gran desafío de la renovación urbana debe ser un proceso para la producción de riqueza y para traer nuevos recursos para la capital de la República. Para el año 2038, querido presidente, la ciudad tendrá que crecer al 7% anual para poder conservar el puesto que hoy tiene en el mundo. Al 7% anual debemos crecer. El partido de la U debe recibir los niños a las 7 de la mañana y entregarlos a las 6 o 7 de la noche cuando sus padres regresan de su trabajo, para que no corra riesgo de la inseguridad en la ciudad. El partido de la U, presidente, debe hacer grandes esfuerzos para llevar vivienda a los más pobres de la ciudad. Y esa generación de vivienda a los más pobres debe empezar, presidente, por la compra de las tierras que hay en la ciudad. Y como primer subsidio a los más pobres debe ser que esa tierra, el valor de esa tierra
que la ciudad le compra no se le debe transferir a los más pobres de la ciudad. Es el primer regalo que la ciudad le debe dar a los más pobres de la capital de la República. Es por eso, presidente Uribe, que yo quiero proponerle aquí a todos los asistentes, a su gabinete que lo acompañó en su gobierno, que construyamos y que creemos en este momento un gabinete en la sombra, porque es de la única forma, presidente Uribe, en que nosotros como partido de la U, que nos han mostrado ante la opinión pública como ser aquellos que hemos coadministrado, cogobernado con el alcalde Samuel Moreno. Esta es nuestra oportunidad, presidente Uribe, para que nosotros demostremos que podemos tener ese carácter de crítica, que podemos ser independientes en nuestro punto de vista, que podemos ser propositivos. Ver aquí a tantos colegas que son de otros partidos apoyando todavía esta ideología, este partido que va a llevar seguramente a que en las próximas elecciones seamos nuevamente el primer partido, la primera fuerza política de Bogotá. Muchas gracias. Si viéramos a Bogotá como una empresa, podríamos decir que es una empresa en liquidación, pero para eso yo quisiera poder elegir a los mejores gerentes, los más aptos coordinadores y los más efectivos operarios, así sean menos en número. En otras palabras, eligiendo el personal más calificado para dar los 3 pasos del éxito en una gerencia. El primero es la priorización, el segundo la optimización y el tercero la construcción. La construcción es el compromiso más grande que tiene cada bogotano por hacer efectiva la democracia. Se deben edificar los pisos de las grandes infraestructuras que hay que construir en Bogotá, pero primordialmente los pisos de una fortaleza educativa, económica, financiera y política que sea una fuente de recursos para todo el país. Y la segunda propuesta tiene todo que ver con el control político. Él decía que el control político se hace mediante la participación y es lo mismo lo que nosotros queremos proponer con la construcción de un observatorio legislativo y administrativo distrital, porque los ciudadanos que lo vamos a componer creemos que la política y la democracia no comienza en una campaña y termina en las urnas, sino que es un proceso continuo de retroalimentación y aprendizaje. Invitamos a todas las personas que se sientan en la misma sintonía con el espíritu del Centro de Pensamiento y con el espíritu del Observatorio Legislativo para ayudarle a la administración local a hacer control sobre sus propias decisiones, hacer exámenes académicos sobre la viabilidad de todas las decisiones que se toman en la alcaldía y en los demás estamentos. Queridos amigos, si no es participando, ¿qué derecho tenemos a reclamación alguna? Solo 2 cositas que quiero comentar. Una es relacionada con la complementariedad que existe en alguna medida entre la intervención del Estado vía presupuesto público y obviamente el funcionamiento del mercado. Lo que quiero señalar aquí es que el presupuesto público, que es un mecanismo de la producción de bienes públicos, un mecanismo importante para reactivar y mejorar el crecimiento económico y el bienestar de los bogotanos, es complementario con el funcionamiento del mercado. Con esto lo que quiero señalar finalmente es que cuando Bogotá crece, crece más que lo que crece el país en términos de actividad económica. Por ejemplo, las proyecciones que hay para el 2010 de crecimiento de Bogotá son alrededor entre el 5,5% y 6%, mientras que la economía creció alrededor del 4% en el año 2010. Las proyecciones que hay, todavía no están los datos definitivos. Y cuando la actividad económica de Bogotá decrece, en alguna medida, decrece también más rápido que lo que decrece la actividad económica del país. Esto señala un reto importante, insisto, de la complementariedad. Tiene que haber una complementariedad entre la parte pública y la parte privada. El presupuesto público es un mecanismo de intervención que tiene el Estado para dar las señales, los incentivos para el crecimiento económico
que se va a generar y para mejorar el bienestar en alguna medida de los habitantes, en este caso de Bogotá. Muchas gracias. Básicamente para decir que en este tema de instituciones del Distrito Capital está pendiente el tema de localidades y el tema de región, que bien creo que vale la pena incluirlo para la próxima ocasión. Y los instrumentos están en muy buena medida. Creo que hay margen para elevar estándares con el sistema de contratación. Establece una serie de audiencias previas, pero hay que tomárselas en serio incluso por el sector privado, y fácilmente con una veeduría como la que tiene Bogotá, la veeduría distrital, podría ser un mecanismo de emergencia para que los procesos de contratación tuvieran una deliberación mucho más seria que evitara la violación de los derechos y los perjuicios que ya hemos conocido. Les habla Carlos Moreno de Caro, presidente de Asonaldes, la Asociación Nacional de Desempleados. En ese orden de ideas le solicito, doctor Zuluaga, no se vaya. ¿Para dónde va? Lo que le voy a sugerir es que incluya como un punto de estos temas, así abierto, empleo. No lo disfrace ni de productividad, empleo. La gente quiere platica para comer y vivir bien. Presidente, me queda claro que queremos una Bogotá segura y competitiva 24 horas al día. Me queda claro. Una pequeña reflexión iconoclasta. Hay que trascender al partido de la U. Usted no le pertenece a uno u otro partido. Usted le pertenece a Colombia. A Colombia. Presidente, quiero terminar siendo consistente con algo que ayer me hizo mucho pensar en usted. Repasaba mis poemas. El célebre Nocturno de José Asunción Silva, y no sé por qué pensé en usted. Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro, a quien los más audaces en locos devaneos jamás se han acercado con carnales deseos. Dime quedo en secreto al oído, muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso. Si en los locos, ardientes y profundos abrazos agonizar soñaras de placer en sus brazos, oh dulce niña pálida, di, ¿te resistirías? ¿Te resistirías, mi presidente? Dios te bendiga. La Coordinación Política Electoral de Bogotá, de la campaña Juan Manuel Santos, presidente, con los coordinadores de las diferentes localidades y jefes de puestos electorales, convocada en reunión de trabajo el pasado 27 de enero del 2011, se permite proponer a este primer taller democrático la candidatura del presidente Álvaro Uribe Vélez a la Alcaldía Mayor de Bogotá como candidato único de coalición. Esta proposición la firma Humberto Valencia, Julio Molano, Florelba Cárdenas, los coordinadores de las 20 localidades. Aquí siguen 91 firmas y queda en la secretaría para que el que la quiera firmar, la firma. Ok, aquí la dejamos. Estaba mirando que Bogotá tenía un presupuesto de 10 billones de pesos, y a mí me da tristeza que hace 30 años, cuando estudiaba en la Universidad de los Andes, nosotros hacíamos un poco de estudios de cómo mejorar la movilidad, y realmente la movilidad era supremamente fácil de mejorar. O sea, y realmente no se ha hecho en los últimos 30 años nada de todos esos estudios que se hicieron. Me da tristeza saber que hoy en día nosotros los ciudadanos que somos de estrato 3 no tenemos casa y carro ni beca. Mira, hay un tema muy importante que tocó al principio de la reunión el doctor Rangel,
a él se le quedó un tema muy importante fuera de las cámaras de seguridad, que son los frentes de seguridad, complementados con las alarmas comunitarias. El doctor Juan Manuel Santos se comprometió en batallones de seguridad en la frontera. No podemos desmentir lo que está sucediendo en el momento. No hay seguridad. En este momento nos volaron el puente